Muy bien. Bueno, vamos a comenzar nuestro shiur de hoy, de Parashat Shavua, y lo vamos a dedicar especialmente a Rosh Hashanah. Bien. Porque siempre hay un principio que dice, Dabar ve'ito mato, hablar de un asunto en su momento, cuán bueno es, y vamos a ver que también se va a conectar con la Parasha. Bien. Nosotros estamos ya a pocos días de Rosh Hashanah, y en Rosh Hashanah vamos a tener momentos muy significativos, que venga para nosotros, para el bien, para la bendición, que termine el año con sus maldiciones y que comience el año con sus bendiciones. Y, y entonces nosotros si miramos cómo va a desarrollarse nuestro tránsito por este Rosh Hashanah, lo primero que vamos a tener así que marcar es el tema de la noche de Rosh Hashanah. ¿Qué hacemos en la noche de Rosh Hashanah? Ponemos la mesa y traemos alimentos a la mesa especiales, los simanim. Bueno, está muy bien, se come manzana con miel, se come puerro, calabaza, cabeza de cordero o de carnero, de pescado, según ¿sí? Las costumbres. Pero, ¿desde cuándo nosotros somos un pueblo que... ¿Y por qué? Perdón, ¿por qué se hace eso? Tradición, pero ¿por qué se ponen esos elementos? Son simbólicos. Simbólicos. ¿Para qué? Para desear que el año sea un año dulce, que nuestros méritos se multipliquen, que seamos cabeza y no seamos y no estemos a la cola, ¿sí? No sé, me parece muy raro esto, ¿no? ¿Desde cuándo somos un pueblo que porque vio una manzana y la puso en miel dijo, que tengamos un año dulce? Esto es novedad para mí, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? Si paso por debajo de una escalera, voy a tener mala suerte. Si rompo el espejo, voy a tener 7 años de... ¿Desde cuándo damos importancia a esto en el judaísmo? Y sin embargo, sí, yo el lunes terminé un tratado del Talmud que se llama el Tratado de Orayot. Y en la antepenúltima página del Tratado de Orayot trae un montón de cosas así. No, no hay que pasar por debajo de un puente por el cual no ha pasado agua durante más de 40 días, porque eso lleva al olvido. No hay que comer aceitunas porque te llevan al olvido, pero el aceite de oliva te hace recordar todo lo que olvidaste. Y ahí dicen, y por eso la persona traerá su mesa en Rosh Hashanah, calabaza, puerro, rubia, tal. Ahí es donde está el origen de esta noche, de Rosh Hashanah. Y concluye el Talmud y dice, Simana miltahi. Los simanim son algo muy raro. ¿Sí? Después vamos a dormir, vamos a llegar a la mañana siguiente, vamos a leer la parashá del nacimiento de Isaac, vamos a leer la Haftará de la tefilá de Haná, vamos a escuchar el shofar, ¿no? Ese gran shofar. Vamos a hacer musaf con más toques de shofar. Luego en la tarde hacemos tashlich. ¿Sí? Todo esto en un espíritu, en una dinámica que está destinada ¿a qué? A la teshuvá. A hacernos concretar nuestra teshuvá para que el juicio sea favorable. Cuando hablamos de la Kedat Yitzhak, también en el segundo día, la Kedat Yitzhak, ¿por qué tocamos el shofar en Rosh Hashanah? ¿Por qué tocamos? ¿Por qué tocamos? Muy bien. ¿Sabes qué? Podría decir, ¿sabes qué? Ese shofar de despertar, no puedo pensar en el Ul. En Rosh Hashanah, si no te has despertado en Rosh Hashanah ya, o sea, ¿qué nos queda? ¿No? El shofar de Rosh Hashanah es una mitzvah, pero ¿por qué es una mitzvah? Porque viene a recordarnos, entre otras cosas, la queda de Isaac. ¿Qué pasó con la queda de Isaac? Abraham tomó a su hijo Isaac, lo llevó al monte Moría. ¿Qué día era?
Rosh Hashanah. Bien. Y lo ató, lo puso sobre el altar, cogió el cuchillo, fue a degollarlo, vino el ángel, le dijo, no, para, ¿sí? Echa ahora el razón, leit pateach. Sí, hay un hermosísimo piyut que cantamos en Rosh Hashanah que trae toda esa que da Yitzhak en forma de poema, ¿sí? Que dice Yitzhak, le dice, ten cuidado, papá, no falles la shejitá. Déjame que estire el cuello para que no falles. Porque si no, ¿de qué sirvió? Si hace la shejita mal, ¿sí? El padre Bemar Bojé, Belev Sameach, con amargura está llorando, pero el corazón está alegre. Isaac está alegre, porque se va a entregar completamente. Es un momento realmente terrible. Entonces viene Abraham y Dios le dice, no, 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 no sigas. Entonces viene Abraham, levanta los ojos y ¿qué ve? Un carnero, ¿sí? ¿Y qué le pasaba? Que estaba enganchado por sus cuernos. Entonces tomó y de ese carnerito lo ofreció en lugar de su hijo. ¿Y qué hizo con los cuernos? Shofar. Uno lo guardó para cuándo? Para la llegada del Mashiach. Decimos todos los días en la tefilá, Teká beshofar gadol lejerutenu. Haz sonar el gran shofar para nuestra libertad. ¿Cuál es el gran shofar? El shofar de Isaac, de la queda de Isaac. Quiere decir que hay, hay mucho simbolismo, pero lo que se nos pide que es, se nos pide, no se nos pide actuar en Rosh Hashanah. No se nos pide hacer acciones. La mitzvah, ¿cuál es? Dijimos, oír el shofar. Oír el shofar. Es decir, si el Baal toquea, el que va a tocar el shofar, dice, Asher ki yeshanu b'mitzvotav v'tzivanu litkoa b'shofar, no cumple con la mitzvah. Si dice que tú nos ordenaste tocar el shofar, no cumple la mitzvah. ¿Cuál es la mitzvah? Escuchar, lishmoa kol shofar. Muy bien. Y todo esto nos lleva a qué? Nos lleva a entender que no se nos piden acciones, se nos pide la teshuvah. Y la teshuvah, Rambam estipula y dice, lo esencial para la teshuvah es decidir en tu corazón no volver a hacer. Lo que él dice es, eso se llama, ¿cómo tiene un nombre? Se llama Hirhur Halev. Hirhur son los pensamientos. Y nosotros decimos en la tefila, Hirurim Raim, que nos cuides de los malos pensamientos de, ¿sí? Y a fin de cuentas, todo en Rosh Hashanah está encaminado a esos pensamientos. ¿Sabéis qué? ¿Qué ocurre en Rosh Hashanah? ¿Por qué festejamos Rosh Hashanah como ese día? En el Musaf de Rosh Hashanah, en el Musaf, tenemos en la repetición, nosotros decimos, después de hacer sonar el shofar, 3 veces, decimos Hayom, Hayom, Arat, Olam. ¿Qué es Hayom, Arat, Olam? ¿Qué es? Hoy ¿sí? Harat es del sentido de una mujer que queda embarazada, ¿sí? Es decir, que hoy es el día de la concepción del mundo. ¿Bien? Muy bien. Hay una discusión en el Talmud entre todos Rosh Hashanah, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, si no me equivoco. Uno dice, el mundo fue creado en Tishri. Ahora. Y el otro dice, el mundo fue creado en Nisan. Entre paréntesis, hoy estamos terminando el día 24 de Elul. Esta noche comienza el día 25 de Elul, que es el día primero de la creación. Ese día que
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Hola, bienvenido a mi pantalla. ¿Qué como? Tus hermanas. Hoy, esta noche, está comenzando el día en el cual el mundo comenzó a ser creado, según una opinión. Bien, según la otra opinión, fue 7 días antes de Rosh Chodesh Nisan. ¿Sí? Hoy estamos a 7 días antes de Rosh Hashanah. Sí, Rosh Chodesh Tishrei es Rosh Hashanah. La otra opinión es en Nisan. Muy bien. ¿En qué se basa la diferencia de las opiniones? Uno dice, ok. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es verdad, Nisan es la primavera, es el comienzo de la naturaleza, es el primer mes. Bien, puede ser. Entonces, esto que nosotros decimos, Hayom Harat Olam, hoy fue concebido el mundo, no cuadra para las dos opiniones. Para una opinión va muy bien, para la otra opinión no va. Entonces, ¿qué estaríamos semi mintiendo en el Musaf? Hay que entender esto también, ¿no? Muy bien. Qué pensativo ahí. Vamos bien. Cuando decimos que el mundo fue concebido, ¿qué queremos decir? O bien, según una opinión, que hoy Dios dijo, Yehi Or, Vayhi Or. O bien, que Hashem se sentó y dijo, ¿sabes qué? Vamos a pensar cómo vamos a construir el mundo. Vamos a pensar cómo vamos a crear el mundo. Bien. Y en realidad, Rosh Hashanah ni siquiera es ese día. Rosh Hashanah, que es el día de la creación del hombre. El hombre fue creado en el Sexto día. entonces ya, claro, desde el primer día empezó la. Por la séptima debe pasarlo. Najón, sexto día. Entonces ya, No, Rosh Hashanah debería ser hoy. exacto. Sí, pero en realidad Rosh Hashanah es cuando el hombre fue creado. ¿Sí? Vaya, el lío que le estoy metiendo. Con el hombre se finalizó la creación. En la creación fue hecha para el hombre. Muy bien, entonces, ¿por qué dice Ayom Haratolam? Hoy nació el mundo, hoy nació la concepción del mundo. Yo entiendo que el hombre, yo entiendo que el hombre es el sumum de la creación. Lo entiendo. Y es lo que le da sentido a la creación. Perfecto. Pero decir que por ello hoy nació el mundo, o sea, en el día que fue creado el hombre nació el mundo, pero según una de las dos opiniones, sí ocurrió en Tishri, ¿no? Una de las dos opiniones dice el mundo fue creado físicamente en Tishri. Bien. Entonces, yo sé, me estoy metiendo en un pozo bastante profundo del cual espero poder salir. Muy bien. Me gusta porque ves que estoy en dificultad. Ves que soy falible. ¿Qué? El Ayom Maratulam. Ese es el punto fundamental del shiur de hoy. Ese es el punto fundamental. Y os voy a decir una cosa, ¿sabéis qué? Incluso para la opinión que dice que físicamente el mundo fue creado en Tishri, y para la opinión que dice que el mundo fue creado en Nisan, Hayom Maratolam. En Rosh Hashanah el mundo fue concebido. ¿Gracias a qué? A que en él hubo un hombre. Porque el hombre, ¿cómo fue creado? A diferencia de todo el resto de las creaciones. Cuando Dios creó, dijo, Vayomer, vayas.
dijo, hizo, Vayitzer, creó, ¿sí? Muy bien. Vayibra, ¿bien? Pero el hombre no solamente lo formó y lo creó, sino que ¿qué hizo para darle la vida? Le insufló la vida, ¿bien? ¿De dónde viene ese soplo? Pues nosotros soplamos, viene del interior de nosotros. Lo que hay en nuestro interior es algo que no es visible. Es algo como esos irurim, como esos pensamientos. Es decir, la intención con la cual yo soplo, solamente la puedo saber yo. ¿Sí? Y ese es el concepto de Hayom Harat Olam. Harat tiene también ese concepto de algo que está en tu pensamiento. Algo que está todavía no existe, pero lo estás concibiendo, lo estás empezando a imaginar, lo estás empezando a pensar. Pero no porque el mundo fue pensado en ese momento, sino porque en ese día, en Rosh Hashanah, es el momento en el cual, o bien para una opinión, se concibió que haya un ser que es capaz de lejareer, de pensar, o bien porque físicamente en ese día Dios creó un hombre, a un ser que era capaz de lejareer. Bien, a donde quiero llegar es que las acciones, ¿sí? Nosotros siempre pensamos que la acción es el objetivo de. ¿Sabéis qué decimos en el Ejadodí? Decimos Sof Maaseh, Mahashabá, Tejila. El final es la acción, es verdad. Pero lo que viene al comienzo que es el pensamiento. Entonces, Rosh Hashanah se convierte en un día en el cual lo esencial o lo principal es el pensamiento. ¿Cómo tú vas a pensar en ese día de lo que tú aspiras para ese año? Y todo lo que nosotros hacemos en el día de Rosh Hashanah está destinado a ver cómo es ese pensamiento y cómo encauzar ese pensamiento. Cuando, cuando Abraham cogió y, y en lugar de a su hijo Isaac puso a ese corderito sobre el altar o ese carnero, bien, dice la Torá, dice, vamos a ver, aquí necesito el texto. Dice, Vayelech Abraham, Vaikaj et Ail, fue Abraham y tomó ese Ail, Vayahaleu leola, Tajat Beno, y lo elevó como una ofrenda en lugar de su hijo. Muy bien. Dice Rashi, Tajat Beno. Meachar shekatuv, Vayahaleu leola, lo hasara mikra klum. Dice, una vez que ya dijo, lo ofreció como una ola, no le faltaba nada al versículo. La parte final del versículo sobra. Es decir, en lugar de su hijo, ya lo entendimos. Si el que estaba antes era su hijo y ahora sacrificó al carnerito, ¿para qué dice en lugar de su hijo? Mautajat beno, al kol avodah she'asa mimeno hayam mitpalel veomer. Por cada acción que hacía en el servicio de esa ofrenda, las ofrendas tienen varias partes, el de güey, el recibir la sangre, etcétera, etcétera. Por cada acción que hacía, Abraham rezaba y decía, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, Sheteezo, que ilu asuya bivni. Que esto que estoy haciendo sea como si lo hubiera hecho en mi hijo. Que ilu beni shahut, como si mi hijo fue degollado. Que ilu damo zaruk, como si su sangre hubiese sido vertida. Que ilu beni mufshat, que ilu hu Niktar, como si él hubiese sido quemado, y fue convertido en ceniza. Que ilu, que sea tu voluntad, que sea considerado como si hubiese sido hecho así. En la acción no fue hecho así, ¿verdad?
Pero ¿cómo si hubiese sido hecho así? Nosotros decimos todos los días en nuestra tefila, todos los días en la tefila en Shachrit leemos a Kedat Yitzhak, ¿verdad? Al principio de la tefila y decimos, al terminar, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. ¿Sí? Que sea la Kedat de Yitzhak considerada para ti y para nosotros como un mérito, que ilu efrot zabur umunach al gabea mizbeach, como si sus cenizas estuviesen dispuestas y apoyadas sobre el altar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la ceniza no está ahí, pero frente a Hashem es considerado como si estuviese ahí. ¿Yo puse la ceniza? ¿Es la ceniza de mi hijo? No. Quiere decir que la intención que yo pongo en algo, puedo hacer con esa intención, con ese irur, hacer que la acción sea una acción diferente. Bien. El shofar de viene el carnero. Dice, Yan asherasita tadabarazé. Cuando viene Dios y le dice a Abraham, muy bien, ahora, Yan asherasita, por causa de que hiciste esto, de poner a tu hijo sobre el altar, no, eso ya lo dijo. ¿Qué es? Azé, más de hadabar, shasita et ayil. ¿Qué es esta cosa que hiciste? El ayil que hiciste. No, no porque pusiste a tu hijo. Porque cogiste y en su lugar pusiste un carnero y pusiste la intención en cada acción de decir que sea tu voluntad como si fuese mi hijo, porque hiciste esto, entonces, ahí es donde va a venir la verajá para tu descendencia, etcétera, etcétera. Abraham nos marcó en este día de Rosh Hashanah, a través de estas acciones, ¿sí? El camino para que nosotros entendamos que el irhur, el pensamiento, ¿sí? Aunque la acción no es la acción, pero el pensamiento ya se puede ser considerado como que mi acción va a ser considerada como otra. ¿Sí? ¿Cuándo van a poder enviar una clase? Muy bien. Dice, Ubeirhur, el Binja, y es decir, y en el pensamiento es tu hijo lo que has ofrecido. Y cada vez que has dicho Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, la palabra Ratzon, ¿sí? Resh, Tzadik, Vav, Nun, son las mismas letras que la palabra Sinor. Sinor es una tubería, una canalización. ¿Por qué? Porque cuando en tu pensamiento está la voluntad de hacer lo que Dios te pidió, entonces estás haciendo que tus acciones sean el canal de la voluntad de Hashem. Aunque la acción no sea la acción. Bien. Nosotros decimos todos los días, otra vez, hay mucha tefila hoy, ¿sí? Hay nosotros decimos, dice, "Ve'ataba bonotenu jaleb Bet HaMikdash", y ahora por causa de nuestras transgresiones fue destruido el Bet HaMikdash. Y no tenemos Cohen que haga la boda, no tenemos Levi, no tenemos Mahamad, ¿sí? Pero tú dijiste, un Shalema Parim Sefatenu. Vamos a completar los toros, las ofrendas, con nuestros labios. Es decir, que cuando nosotros decimos en la tefilá y mencionamos, esta es la ofrenda de Olá, y estudiamos cómo era la Olá, es como si estuviésemos haciendo una Olá. Cuando nosotros estudiamos, este es el Shelamim, es como si estuviésemos haciendo un Shelamim. Pero en la acción no está, pero está en el pensamiento. ¿Bien? Muy bien. Cuando no hay palabras, cuando no hay acciones, cuando solamente hay pensamientos, atat sinor shel haratzon shel Hashem. Es decir, que tú podrías hacer y decir, ¿sabes qué? Abraham podría haber hecho la acción. ¿Qué pasa, mi reina? No está. La acción podría haber llegado, pero nosotros cuando hacemos acciones, cualquier acción, ¿sí? Incluimos en la acción, al llegar a la acción
de manera física final, perdemos el elemento de decir, no hemos añadido nada de nosotros mismos en lo que queríamos hacer. Repito, ¿sí? Yo voy a encender las velas de Shabbat. ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo enciendo las velas de Shabbat y digo, enciendo. ¿Por qué enciendo? Porque es la mitzvah, la voluntad de Hashem, ¿sí? Etcétera, etcétera. Muy bien. Y digo, y Hashem, por favor, protege a mis hijos y a mi esposo y a mi tal. Y no sé qué. Y ahí Ratzon, hay un Yehí Ratzon que se dice, Tefilat la de Dakat Nerot. ¿Qué estamos haciendo? Estamos convirtiendo algo que es Ratzon en nuestro propio Ratzon. Y pedimos que sea tu Ratzon. Pero originalmente no lo es. ¿Bien? Ok, no quiere decir que esté mal. No quiere decir que esté mal. Pero pierde por así decirlo, la calidad de lo que era esa acción en su pensamiento original. ¿Sí? ¿Repito? Muy bien. Cuando yo mi pensamiento lo llevo a la acción, necesariamente siempre va a ocurrir, por mi esencia de quién soy ser humano, que a esa acción le voy a añadir algo mío. Y entonces no va a ser Yehi Ratzon, que sea la voluntad de Hashem, porque ya no soy ese tzinor, no soy esa cañería, no soy esa canalización. Otra vez, no está mal, ¿sí? Pero pierde calidad con respecto a la acción que estaba en el pensamiento original. ¿Bien? Muy bien. Hay, por ejemplo, una persona que trae una ofrenda o que traía una ofrenda al Bet HaMikdash. La ofrenda, el animal es excelente, no tiene ningún defecto. ¿Sí? La shejitá se hace perfectamente, todo es perfecto, pero tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que es pigul bemahashavá, es decir, que cuando lo degolló, cuando recibió la sangre, cuando la salpicó sobre el altar o cuando lo quemó, en su pensamiento había algo más. Es tan simple como decir, esta ofrenda de Olá, estoy pensando que es un hatat. Eso se llama que es pigul. O lo voy a degollar para comerlo fuera del plazo en el que lo tengo que comer. ¿Sí? Por ejemplo, el Corban Pesaj. Corban Pesaj solamente se podía comer en la noche, esa noche. Y lo que sobraba había que eliminarlo. Yo cuando lo degüello digo, ¿sabes qué? Voy a degollar, lo voy a comer esta noche y si sobra algo me lo voy a comer mañana. Ese pensamiento ya hace que ¿qué? Que esa ofrenda no sirva. Pasul, totalmente. ¿Sabéis por qué? El shofar de Rosh Hashanah es un shofar de Ail, del carnero. Ki hayom harat olam. Hoy hemos entendido, en ese día del carnero, entendimos que el Irur es lo que hace que nazca el mundo. No necesita de nacer físicamente. Hoy, en Rosh Hashanah, Dios creó o concibió en su pensamiento un ser que es capaz de leharger, de tener ese pensamiento que le va a llevar después a la acción, pero en el estatus del pensamiento es un sinor. Y dijimos que en Rosh Hashanah leemos la Haftarah de Haná. Bien. Haná, ¿qué pasó con ella? Haná no podía tener hijos. Y su marido, el Caná, todos los años iba al Bet HaMikdash, al Mishkan en realidad, y estaba desesperada. Y un año que hizo fue a rezar. ¿Y cómo rezó? Llorando. En realidad no. Rezó con mucha intención, pero solamente movía los labios y no sacaba ninguna palabra. Y la vio Elí el Cohen y pensó que estaba borracha, porque la vio moverse y... ¿sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es el punto? Haná, ¿qué está haciendo? Está haciendo tefilá. Tefilá es sirur. Ella entendió que la tefilá al nivel de hirur tiene una fuerza que no tiene cuando yo estoy sacando las palabras y hablando. Es más, las alajot de la tefilá se aprenden de la tefilá de Haná.
¿Por qué hacemos la mirada en voz baja? ¿Sí? Pero cuando lo ve Eli no está en ese sistema, no entiende ese mundo. Y entonces ve Rak se fatea Naot, solamente sus labios se mueven, ve Kolalo y Shama y su voz no se escucha, vaya vea Eli Leshkorá. Es decir, es un pensamiento mundano. ¿Cómo es posible que estás? Yo te veo mover los labios, pero no estás sacando sonido. No es lógico en este mundo. No es lógico en este mundo humano. ¿Sí? Si vas a hacer algo, tiene que haber una acción visible de lo que estás haciendo. No estás haciendo nada. No estás hablando. En Rosh Hashanah, en medio de la tefilá silenciosa del Musaf, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos sonar el shofar. ¿Sí? Tequía shofar. Porque el shofar, ¿qué es? El cuerno de Isaac, es el Irur. Ayom Marat Olam. Es lo que decimos después de hacer sonar el shofar. Sabéis que el shofar es muy particular. ¿Por qué? Porque la palabra shofar no existe en ningún otro idioma. ¿Cómo diría shofar en inglés? ¿Cómo? Shofar. ¿Sí? ¿Cómo lo dirías en español? ¿Cómo lo dirías en francés? No tiene una traducción. Los cuernos de los animales, sí, pero el shofar no es un cuerno. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene este carnero? El carnero tiene esos cuernos que la parte ancha es la que está pegada a la cabeza, la parte estrecha es la que está arriba. ¿Bien? ¿Y para qué le sirve? Primero, antes de la defensa, primero para fardar. Soy el que tiene la cornamenta más bonita, ¿sí? Y ahora que estoy a la cabeza del rebaño, ¿sí? ¿Qué hago con mis cuernos? Empiezo a cornear, ¿sí? Muy bien. Si se diese cuenta tan solo que si al shofar le damos la vuelta, es decir, la parte ancha arriba y la parte estrecha abajo, y no hacemos ninguna acción, lo único que hacemos es soplar dentro, no para producir un sonido, para desbloquear lo que hay dentro, ¿sí? Desbloquear metafóricamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que el shofar es un shefoferet, es una cáscara, y se convierte en un canal. Yo soplo ¿para qué? Para desbloquear el canal. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace? Bajar de arriba hacia nosotros, ¿sí? El hirhur, el pensamiento de Dios de Hayom Haratolah. Hoy es el día en el cual estamos en potencia concibiendo el mundo. ¿Bien? Y es lo que nosotros decimos durante todo Rosh Hashanah. Hashem, Tishma Bekoli. Escucha mi voz. No dice escucha mis palabras. ¿Bien? Todo, dijimos, todo lo que es este día en sí de Rosh Hashanah es la Teshuvah. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos vidui, hagamos una confesión. En Rosh Hashanah no hay vidui. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la persona hace vidui, esa confesión, fuera de Rosh Hashanah, en un día que sí hacemos vidui, ¿para qué la hace? ¿Para qué hacer vidui? Es únicamente leatzmo, para sí mismo. ¿Sabes qué? Pedirle perdón a Hashem, ok, lo haces. Hashem, hice tal, tal, tal. Pedirle perdón a tu compañero, lo haces. Lo conocemos vidui en la tefilá. Es algo personal, es algo interno, es conmigo mismo. ¿Por qué? Porque la teshuvá es hirhur, es reflexionar y pensar en tu interior qué es lo que tienes que mejorar. Hirhur, como otras muchas palabras en hebreo, es una palabra doble. ¿Sí? Har, montaña. ¿Por qué? Estas palabras dobles, ¿qué quiere decir? Porque hay palabras, por ejemplo, gagua. ¿Sí? ¿Qué es gagua? Añoranza. ¿Por qué? Porque es algo que
se añade sobre sí mismo y sobre sí mismo y sobre sí mismo, no tiene fin. ¿Cuánto añoras a una persona? Cada vez lo añoras más. ¿Ve? El Hirgur, ¿sí? Es subir a esa montaña. Y una vez que subes a la montaña, darte cuenta que puedes subir más arriba, y puedes subir más arriba, y puedes subir más arriba. ¿Cómo? Pensando, ¿sí? No hay límite. La alot lahar, y cuando subes a la montaña, ¿qué haces? Estás en el sistema de Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. Mientras estás reflexionando, estás pensando, yo quiero ser la canalización de tu voluntad. Fijaos que en nuestra Parashat Nitzavim, no lo tengo aquí. Parashat Nitzavim, nos habla del pacto. Atem Nitzavim Ayom Kulechem, hoy estáis todos aquí, lo obreja vibrit Hashem, para haceros pasar en el pacto de Hashem, a sellar un pacto. Y viene la Torah y dice, pero hay gente que no va a estar de acuerdo con el pacto. Hay gente que nos va a arruinar el día. ¿Quién es esa persona? Dice, a lo mejor habrá entre vosotros, Isho Isha, un hombre o una mujer, Asher, Levavó Fone Hayom Meim Hashem, cuyo corazón se aparta hoy de Dios. No dice sus acciones, dice su corazón. Veitbarech, ¿y qué va a decir? Veitbarech Bilbabo Lemor, y se va a bendecir a sí mismo en su corazón y va a decir, Shalom y Yeli, todo me va a ir bien. Ki bishrirut libi elech, porque según lo que mi corazón considere que es recto, yo iré. Aquí todo va por el corazón. El corazón no son acciones, son sentimientos, son pensamientos, es irhur. Y entonces nos dice, ¿qué va a pasar? Que, que entonces van a llegar, vais a seguir a esta persona, os va a llevar a la idolatría, y entonces van a venir todo lo que os he dicho en Kitabó, ¿sí? Todas esas consecuencias negativas. Y entonces todo el mundo se va a preguntar, ¿por qué le está pasando esto a este pueblo? ¿Sí? No sé, me parece un poco actual esto, ¿no? ¿Por qué me parece, por qué le está pasando todo esto a este pueblo? ¿Sí? Y dice Hashem, dice, pero no te preocupes, porque cuando te des cuenta, dice, vas a Shebotá y retornarás, él le va a veja a tu corazón. ¿Dónde está la cosa? ¿De dónde nace todo? Del corazón. Veshavtat Hashem Elokeja, y retornarás hasta Hashem tu Dios. La misma de la Teshuvah que aparece en la Parashá de Nitzavim, ¿sabes qué? Lo Shamayimhi, no está en el cielo. Dice la Torah, Lo Shamayimhi, ki Adabarazé, Lo Shamayimhi, no está en el cielo. Para que te preguntes, Milla alelano a Shamaima, ¿quién va a subir hasta el cielo? Y nos la va a hacer bajar. Vikajea lanu. No entiendo. ¿Por qué la Teshuvah no está en el cielo? Ninguna misma está en el cielo. Los tefilim no están en el cielo. ¿No? Entonces, ¿por qué Dafka, justamente con la misma de la Teshuvah, viene a Torah a decirte, esta misma no está en el cielo? Porque dice, ¿quién va a subir al cielo? Rashi dice, con escaleras, con cuerdas, con lo que haga falta. Y nos la va a traer. Dice, Vikajea lanu, cena y la vamos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque la teshuvá no es algo que no tienes que empezar por hacer, tienes que empezar por irgur, por el corazón. Lo Ever la Yam no está del otro lado del mar. Que digas, ¿quién va a cruzar el mar y nos va a... Venacena, y la vamos a hacer. ¿Cómo dice? ¿Cómo concluye esto? Y dice la Torá, Kikarov veleja dabar meod, porque esta misma está muy cercana a ti. ¿Dónde está? Befija ulvivabeja la azota. En tu boca y en tu corazón, y después llegarás a hacerlo. Si la teshuvá es una acción, como cualquier otra misma, sí que deberíamos subir hasta el cielo a por ella. Pero el irgur, el pensamiento, ze bejol makom, eso puede ser en cualquier lugar. Ze bekol davar es en todas las cosas. Porque caro beleja, porque está muy cercana a ti. Los 2 primeros días del año los dedicamos al ratzón.
a la voluntad. Y eso es el motivo por el cual hacemos los simanim del Seder. ¿Qué decimos antes de comer los simanim? Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. ¿Sí? Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, cuando yo hago los simanim, no estoy simplemente probando. No es como si, a ver si tiro la moneda, si sale cara, tal, es que voy a... No, si como 4 albóndigas, está bien, y si como 3 está mal. ¿Sí? Es una alusión. Private joke. ¿Sí? Y después espero a ver si, ¿sí? O no, peor. ¿Sabes por qué esto me fue mal? Porque cuando me serví, eran 3 albóndigas en lugar de 4, no era par. Eso es lo que está prohibido. Eso es Mahashabot, eso es, ¿sí? Superstición, eso es perfecto. Lo que hacemos en Rosh Hashanah, no decimos Yehi Ratzon y después vamos a ver si realmente fue el año dulce. No es un Yehi Ratzon esperando que detrás haya una acción. Ponemos los objetos porque el ser humano necesita ver algo físico. Pero la intención cuando decimos Yehi Ratzon en Rosh Hashanah, Sheteele Rosh, Velole Zanav, que seamos la cabeza y no la cola. No es que seamos cabeza, no es que seamos el jefe, no es que seamos el más importante. Es Sheniye Mejubar la Rosh. Que yo me pueda conectar con la Rosh, con la cabeza, le Reshit, con el comienzo del año. El comienzo del año, ¿dónde nace? Hayom Harat Olam. Nace en el pensamiento. El pensamiento de quién es Reshit. Rosh, Makom, y además la cabeza, que es el lugar donde ocurren ¿qué? Los irurim, los pensamientos. ¿Sí? Sheikaretu sonenu, cuando tomamos el cartí es el puerro. ¿Sí? Que sean cortados nuestros enemigos, que se acaben nuestros enemigos, o que se alejen nuestros enemigos, o que... No, no tenemos enemigos, hay muchos enemigos, pero no estamos hablando de esos enemigos. Estamos hablando de los enemigos que hemos creado para acusarnos a través de por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, cuando no están bien dirigidos, ¿qué crean? Crean acusadores y vienen a acusarnos en Rosh Hashanah, en el juicio. Sheikaretu sonenu, oyevenu, kolme atenu. Y por eso dice, Vayaleu la tajat beno. Dijimos, lo elevó como una ofrenda de Olá en lugar de su hijo. Por cada acción y acción, que sea tu voluntad, Dios, que esto sea como. El Seder, los semanim de Rosh Hashanah, es que toma, el ser humano toma el papel de aquella persona de Abraham Avinu, que dice Yehi Ratzon, que esta acción que yo estoy haciendo sea como si estoy alejando esos pensamientos que son mis enemigos. Como si yo estoy acabando con esos enemigos que creen mi pensamiento. Y por eso, Hayom Harat Olam, hoy da igual si el mundo se hizo físicamente en Rosh Hashanah o si fue en pensamiento. Lo importante es que nosotros tomemos el día de Rosh Hashanah para que nuestros pensamientos nos lleven a construir un mundo que va a ser nuestro año. Y nosotros entendemos de todo lo que estamos haciendo en Rosh Hashanah que como nosotros pensemos que va a ser ese año, vamos a darle la posibilidad de que ese año sea así y se convierta en acción. Porque seremos ¿qué? Y ahí le estamos dando a Hashem la posibilidad de canalizar a través de nosotros lo que tiene que ser ese año. Mucho trabajo. Pero ese es Ayom Maratón. Ese es el nacimiento que nosotros deseamos en el día de Rosh Hashanah. Que nazca en nosotros la fuerza de que nuestros pensamientos sepan dirigir lo que finalmente serán nuestras acciones. Ese es
nuestra reflexión de hoy. No sé si salir del pozo, Sí. pero bueno, da que pensar, da que pensar. Usted siempre sale del Yo sé sale del pozo, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que van a ver el vídeo en diferido y gracias a los que habéis venido y habéis participado una semana más. La semana que viene no habrá shiur de Parashat Shavua, porque estaremos trabajando en nuestros pensamientos para que nuestros pensamientos sean productivos y creen un año maravilloso lleno de verajá para todos vosotros, para todos los que estudiáis semana a semana y que Akadosh Baruj Hu nos dé que Tijle Shana, Bekilo Lotea, que termine el año con todas sus maldiciones y Tajel Shana Birjotea, que empiece el año con sus bendiciones y sean bendiciones para cada uno de vosotros, para todo el pueblo de Israel, para Medinat Israel, para todos los cautivos que puedan regresar a su casa a hacer el Seder de Rosh Hashanah y que sus pensamientos, el pensamiento de todo el pueblo de Israel que está con ellos, tenga la fuerza de convertir ese pensamiento en una realidad, que salgan, que todos los soldados regresen a sus hogares sanos y salvos, y que solamente sea un año de paz y de bendición.